Saludos. Mi mejor amigo robó mi idea para impresionar a la chica que me gusta, pero ella notó que algo no encajaba. No soy un tipo rencoroso. De verdad. Siempre he creído que si uno empieza a guardar pequeñas traiciones como monedas, al final te llenas los bolsillos de cosas que solo pesan. Pero esto fue distinto. Porque no fue una traición cualquiera. Fue una puñalada con guante blanco, de esas que llegan con una sonrisa. Y sí, dolió más porque vino de alguien a quien llamaba mi hermano. Todo empezó hace un par de meses. Yo estaba colgado con una chica que conocí en la universidad. Se llama Emma. No solo es hermosa, aunque lo es, sino que tiene esa forma de mirar las cosas como si viera más allá de lo evidente. Siempre atenta, curiosa, con una mezcla entre inteligencia callada y humor de esos que te agarran desprevenido. Me gustaba desde hacía tiempo, pero nunca me animé a dar el paso. Por eso se me ocurrió algo especial. Una idea simple, pero con intención, organizar un recorrido personalizado por algunos lugares simbólicos del campus, con pequeñas notas escondidas en cada estación. Cada nota tenía una frase escrita por mí, nada cursi, solo cosas que había notado de ella, como que siempre se sienta en la misma banca del jardín, o que anota sus ideas en servilletas cuando no tiene papel. La última nota la iba a dejar en la biblioteca, con un libro que una vez me dijo que le marcó la vida. Mi plan no era declararme. Solo quería mostrarle que prestaba atención. Que la veía. Le conté todo eso a Marcos, mi mejor amigo desde el colegio. Vivimos juntos desde que empezamos la carrera y siempre fuimos inseparables. O eso creía. Se lo conté porque confiaba en él. Porque pensé que podía ayudarme a pulir la idea o, mínimo, decirme si estaba siendo ridículo. Él escuchó todo en silencio, apoyado contra el marco de la puerta, con una sonrisa que en ese momento no supe leer. Está buena, dijo. Muy vos. Y muy ella. Hacelo. Eso fue un martes. El miércoles no la vi. El jueves, tampoco. Pero el viernes me crucé con Emma en la cafetería, y tenía una energía distinta. Como si estuviera flotando. ¿Sabes lo que hizo Marcos? Me dijo de entrada, sin saludar. Yo no entendía nada. Me preparó una especie de búsqueda del tesoro por el campus. Fue increíble. Las notas, los lugares, hasta el libro en la biblioteca. Dijo que era algo que tenía en mente desde hace tiempo, pero que recién se animó ahora. Me reí. Por reflejo. Por no llorar. Qué bueno, logré decir, tragándome la tormenta que se me venía encima. Ella seguía hablando, ilusionada, mientras yo solo pensaba en una cosa, mi amigo no solo me había robado una idea. Me había robado un momento. Uno que, además, era personal. Íntimo. Mío. No dije nada. Me quedé callado. La dejé hablar. La felicité. Y cuando llegué al departamento esa noche, lo encontré a Marcos en el sillón, comiendo papas como si nada. ¿Qué onda? Me dijo. ¿La viste a Emma? Sí, respondí, sin más. Estaba recontenta, ¿no? Tuve que apretar los dientes para no explotar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no sentí furia. Sentí algo mucho más feo, decepción. Y ahí empezó todo. Una historia que no solo me obligó a reevaluar lo que es la amistad, sino también a descubrir que, a veces, lo que parece una traición es solo el primer capítulo de algo mucho más profundo. Esa noche no dormí. Me revolvía en la cama pensando en todo lo que no dije. En cómo ella sonreía al hablar de su idea. En cómo él me miraba desde el sillón, tan cómodo, como si no hubiera hecho nada malo. Me sentía tonto. Vulnerable. Como un idiota que se desnudó frente a su mejor amigo, esperando consejo, y lo que recibió fue un robo con cara de colega. No lo confronté. No todavía. Y no porque no tuviera ganas, sino porque todavía me aferraba a una mínima posibilidad de que todo fuera un malentendido. Quería pensar que quizás había tomado inspiración sin querer. Que había confundido su propio entusiasmo con algo genuinamente suyo. Pero en el fondo, ya sabía que no era así. A la mañana siguiente, vi una historia de Emma en Instagram. Fotos de los lugares que le había mostrado, una de las notas con mi letra, ni siquiera la había reescrito, solo arrancó la hoja y la pegó con cinta, y al final, una selfie con Marcos en la biblioteca. Él sonriendo, ella un poco sonrojada. Tenía esa cara que pone cuando algo la sorprende y le gusta. Me sentí completamente fuera de lugar.
Como si estuviera mirando la vida de otra persona. Esa tarde no volví directo a casa. Caminé durante horas, sin rumbo, con los auriculares puestos pero sin escuchar nada. Trataba de entender por qué me dolía tanto. No era solo por Emma. Era porque la persona en quien más confiaba había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía entre nosotros. Y lo más jodido era que seguíamos compartiendo el mismo techo. Esa misma noche, mientras yo calentaba sobras en el microondas, Marcos volvió al departamento como si nada. Llevaba una bolsa de pan dulce en la mano. «Che, ¿dejaste encendida la cafetera?» Estaba titilando, me dijo. Lo miré. Tardé en contestar. No. Yo no usé café hoy. Ah, raro, respondió, y se fue a su cuarto. Era eso. Como si todo lo que había hecho hubiera sido simplemente práctico. Usó mi idea como quien agarra un paraguas prestado porque se largó la lluvia. Sin culpa. Sin vergüenza. Ni siquiera había una disculpa camuflada. Nada. Pero la calma se rompió 3 días después. Emma me encontró en la facultad, justo antes de que entráramos a clase. Se sentó a mi lado como si no pasara nada, pero en su rostro había algo diferente. «Che», dijo en voz baja, «¿puedo hacerte una pregunta medio rara?» «Claro», respondí, aunque ya intuía por dónde iba. «¿Vos hablaste con Marcos sobre mí?» «¿Qué?» «Digo, hace un par de semanas, ¿le contaste algo? ¿Una idea? ¿Una especie de paseo por el campus?» Tragué saliva. Me forcé a mirar al frente. «¿Por qué lo preguntas?» Ella se rió, pero sin alegría. «Porque algunas cosas no encajan. Las notas están escritas con una letra parecida a la tuya. El libro que dejó en la biblioteca, me lo recomendaste vos. Y hay detalles que no pueden ser casuales. Como lo del banco donde me siento a leer. Ni siquiera mis amigas lo notan». Me quedé callado. Otra vez. Pero esta vez, ella no lo tomó bien. ¿Fuiste vos? Sus ojos no eran acusadores. Estaban cargados de confusión. Como si no supiera a quién creer. Como si no quisiera pensar mal, pero ya no pudiera evitarlo. No sé por qué lo hice, pero negué con la cabeza. No. No fui yo. Y en ese momento me odié. Porque esa fue la última vez que pude fingir que no me dolía. Mentí. Sabía que lo hacía en el instante en que negué con la cabeza, pero aún así lo hice. No para proteger a Marcos. Ni para salvarme a mí. Lo hice porque Emma merecía más que una verdad rota lanzada en un pasillo. No quería que pensara que todo fue una competencia de egos o que yo buscaba protagonismo. Pero fue una decisión que me pesó todo el día. Las clases pasaron como una neblina. Ella se sentó en otra fila. Ni una mirada. Marcos, por su parte, me escribió más tarde, ¿está todo bien? Emma me dijo que estabas raro. No contesté. Esa noche, mientras cenábamos en el departamento, algo cambió. Él no hablaba de ella, como si de repente la historia ya no le interesara. No hubo menciones románticas, ni comentarios sobre su reacción. Solo silencio. Y eso fue lo que me hizo sospechar. ¿No vas a decirme cómo te fue con Emma? Pregunté, con voz neutra. Me miró de reojo. Se encogió de hombros. Bien, creo. No sé, la noté distante. Capaz está con otras cosas. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Qué sentís por ella? No me respondió enseguida. Masticó lento. Se tomó su tiempo. Me cae bien. Es linda. Inteligente. Pero no sé si es para tanto. Capaz me mandé de más con lo de las notas, se rió. Igual le gustó, ¿no? Me limité a asentir. Pero por dentro, se me revolvió el estómago. No era amor. Ni siquiera un enamoramiento genuino. Había sido vanidad. Le gustaba el efecto que causaba en ella, no ella. Y lo había usado para validarse. Con mi idea. Esa misma noche, mientras él dormía, volví a revisar mis cuadernos. Allí estaban aún los primeros bocetos del recorrido, las frases que terminé usando en las notas. Me los sabía de memoria, pero esa vez los leí como si fueran ajenos. Porque ahora lo eran. Él se había apropiado de cada palabra. Hasta que vi algo que me detuvo. Una frase escrita en lápiz, casi borrada, al final de una página. Me gustaría que Emma viera el mundo como yo lo veo cuando la miro.
No estaba en ninguna de las notas que Marcos usó. Y fue justo esa, la que al día siguiente, Emma me mostró en su cuaderno. La encontré entre mis apuntes. No estaba en el recorrido. No tiene firma, pero sé que es tuya. ¿Verdad? Me quedé helado. Era imposible. Esa hoja nunca la saqué del cuaderno. Estaba entre garabatos, apenas legible. No tenía sentido. ¿Dónde la conseguiste? Se cayó cuando abrí uno de mis libros en casa. No sé cómo llegó ahí. Entonces lo supe. Marcos había hurgado en mis cosas. No solo tomó la idea. También revolvió mi cuaderno, arrancó esa hoja y se la metió entre sus cosas. Probablemente pensó que era demasiado cursi para usarla, o tal vez se arrepintió en el último minuto. Pero ella la encontró. Me miraba como si no necesitara que lo dijera en voz alta. ¿Fue tu idea, no? No pude evitarlo más. Asentí. Y esta vez, no me dolió admitirlo. Ella suspiró. Cerró el cuaderno. ¿Por qué no dijiste nada? Porque pensé que no servía de nada. Que ya era tarde. Me sostuvo la mirada. Nunca es tarde cuando alguien decide dejar de callar. Después de hablar con Emma, algo cambió. No en ella, sino en mí. Sentí, por fin, que podía respirar sin ese peso constante en el pecho. Era como si, al reconocer lo que callé, hubiera liberado una parte de mí que ya no tenía por qué esconderse. Pero también sabía que eso traería consecuencias. Esa noche llegué al departamento con la decisión tomada, iba a hablar con Marcos. No por venganza, ni por orgullo. Solo porque, después de todo, era mi amigo. O lo había sido. Y porque él merecía saber que yo ya sabía. Estaba en el sillón, como siempre, viendo una serie que ya habíamos visto juntos. Lo miré unos segundos antes de decir nada. Lo conocía demasiado bien. Y por eso sabía que su tranquilidad era apenas una máscara. Le conté a Emma que la idea fue mía, dije, sin rodeos. No levantó la vista del televisor. ¿Y? Y encontró una nota que sacaste de mi cuaderno. Ahí sí me miró. Bajó el volumen y apoyó el control en la mesa. Mira, no lo planeé así. No iba a hacerlo. Pero vos nunca te animás. Siempre estás esperando el momento perfecto. Pensé que no ibas a dar el paso, otra vez. Y bueno, lo hice yo. Me reí, pero sin humor. ¿Y eso te pareció justo? No es una competencia, dijo, cruzando los brazos. Solo fue una idea. No era solo una idea, Marcos. Era mi forma de acercarme a ella. Y vos lo sabías. Guardó silencio. Por un momento pareció a punto de responder, pero no lo hizo. ¿Y ahora qué? Preguntó, como si ya estuviera harto del tema. Nada, respondí, levantándome. Ahora vos sabés que yo ya sé. Y eso tiene que doler más que cualquier sermón que pueda darte. Fui a mi habitación. Empecé a meter ropa en una mochila. No porque quisiera huir, sino porque entendí que ese espacio ya no era mío. Compartir techo con alguien que cruza ese límite una vez puede ser una equivocación. Hacerlo 2 veces, es una forma de vida. Mientras cerraba la cremallera, él apareció en la puerta. ¿Te vas? Sí. Ya tengo un lugar para quedarme unos días. Después buscaré algo más fijo. ¿Todo esto por una chica? Me giré. No, Marcos. No es por ella. Es por vos. Por mí. Por lo que rompiste cuando creíste que era más fácil usar lo mío que construir lo tuyo. No hubo pelea. No hubo gritos. Ni siquiera un "lo siento" real. Solo me fui. Durante los días siguientes, Emma y yo hablamos más. No cambió todo de golpe. No fue una historia de película donde ella cae en mis brazos al final de una gran confesión. Fue más sutil. Más real. Un café primero. Luego una charla larga en una plaza. Después, una caminata donde no se dijo mucho, pero el silencio no fue incómodo. Ella me dijo que lo que más le dolió no fue que Marcos tomara una idea ajena, sino que yo hubiera pensado que no tenía derecho a reclamarla. Vos estabas ahí. Vos me veías. Y si no te diste ese lugar, no es porque no lo merecías. Es porque no creías que lo merecías. Me quedé mudo. Nunca nadie me lo había dicho así. Desde entonces, empezamos a construir algo distinto.
con cautela. Con momentos reales, sin guiones ni papeles robados. Y aunque no sé en qué va a terminar todo esto, si sé algo con certeza, la próxima vez que tenga algo que decir, lo voy a decir. Y no voy a dejar que nadie más lo diga por mí. Después de mudarme, pasó un tiempo sin que supiera nada de Marcos. No lo bloqueé. No lo borré de mi vida como si nunca hubiera existido. Pero corté el contacto. No respondí sus mensajes, pocos, sin entusiasmo, ni sus reacciones a historias viejas. No quería venganza, pero sí necesitaba distancia. Me dolía más de lo que admitía. Lo que no esperaba es que esa historia no había terminado para él. Al menos no en su cabeza. Un par de semanas después, me enteré por un amigo en común que Marcos había empezado a contar una versión distinta de los hechos. En ella, yo era el que se había obsesionado con Emma. Según él, yo le había contado una idea suelta, sin intención real, y después me había enojado porque él se animó y yo no, un tipo más directo. Más valiente. Se lo tomó personal, decía. Pero si vos no te animás a hablarle a alguien, no podés culpar a otro por hacerlo. Cuando me lo contaron, no sentí rabia. Sentí pena. Porque entendí que Marcos no mentía para atacarme. Mentía para proteger la imagen que tenía de sí mismo. Para no aceptar que lo que hizo fue una traición. Que dolió. Que tuvo consecuencias. Pero los ecos de eso no pararon ahí. Una tarde cualquiera, Emma y yo salimos a caminar. No éramos pareja formal, pero nos veíamos seguido. Las cosas fluían. De pronto, en una esquina, nos cruzamos con Marcos. Él venía solo. Nos vio. Y su reacción fue rápida, levantó la mano, sonrió como si nada, y se acercó. «Hey, qué casualidad», dijo, mirando solo a Emma. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió ella, seca. «¿Y vos?» «Ahí, sobreviviendo». Miró hacia mí por primera vez. «¿Todo bien?» «Sí». El silencio entre los tres fue incómodo. Pero Marcos no se detuvo ahí. «Che, lo que pasó antes», dijo, mirando ahora a Emma, «todo eso, solo quería aclarar que no fue con mala intención. Fue una idea suelta. Pensé que él no iba a usarla». Yo no dije nada. Emma lo miró fijo. «¿Y pensaste que estaba bien usarla para acercarte a alguien sin decir la verdad?» Él bajó la mirada. «No, fue una estupidez. Supongo que me dejé llevar. No sé. Igual ya da igual, ¿no?» Ella no respondió. Yo tampoco. Y en ese instante, Marcos entendió que la historia no se había borrado. Que no bastaba con dejar de hablar de algo para que dejara de doler. Que las grietas invisibles terminan rompiendo algo, incluso si nadie lo ve romperse. Se despidió con una palmadita en el brazo, como si eso cerrara algo. Y se fue. Emma y yo seguimos caminando en silencio. ¿Te dolió verlo?, me preguntó, sin girar la cabeza. Sí, respondí. Porque pensé que íbamos a llegar juntos más lejos. Como amigos. Ella asintió, despacio. A veces las personas se bajan del viaje cuando más cerca estás de llegar. Esa frase se me quedó grabada. No por él. Sino porque, por primera vez, no sentí que tenía que explicarme. Ya no cargaba la culpa de haber callado. Ni el peso de haber esperado a alguien que no supo estar. A veces uno cree que las historias se terminan cuando alguien se va, cuando se dice la última palabra, o cuando se cruza esa línea que ya no tiene vuelta atrás. Pero no. Las historias siguen. Se asientan como polvo en los rincones de la memoria, y tarde o temprano, hay que volver a ellas. Revisarlas. Decidir qué hacer con lo que quedó. Después de todo lo que pasó con Marcos, tuve que aprender a ver la amistad con otros ojos. No desde la traición, eso sería quedarme en el daño, sino desde la expectativa. Porque yo esperaba que él me cuidara como yo lo cuidaba a él. Que valorara lo que compartíamos tanto como yo. Pero me equivoqué. Y esa lección fue dura. Durante semanas me pregunté qué hubiera pasado si le decía a Emma desde el principio que la idea era mía. Si me hubiera defendido, si no hubiera elegido callar. Tal vez Marcos habría quedado expuesto. Tal vez ella habría reaccionado distinto. Tal vez, incluso, no estaríamos juntos ahora. Pero me di cuenta de algo importante, no se trataba de lo que habría pasado, sino de por qué elegí quedarme callado. Y la verdad no era noble. No fue para evitar un conflicto.
No fue para proteger a nadie. Fue porque no creía tener derecho a reclamar lo que era mío. Me acostumbré tanto a ser de segundo plano que, cuando por fin tenía algo propio, no supe cómo sostenerlo. Y eso fue más fuerte que la traición de Marcos. Fue el descubrimiento de que había estado bajando la cabeza durante años por miedo a parecer demasiado. Esa herida era mía. Y me tocaba sanarla. Emma y yo seguimos viéndonos. Nunca hablamos de etiquetas. Pero hay algo en cómo me escucha, en cómo me mira sin apuro, que me hace sentir en paz. No tengo que impresionarla. No tengo que hacer grandes gestos. Solo estar. Decir. No callar lo que siento. Un día, sentados en la escalera del edificio donde me mudé, me dijo. Me gustó la nota del cuaderno. La del final. Esa frase que escribiste sin saber que alguien la leería. ¿Cuál? Pregunté, aunque sabía perfectamente cuál. Me gustaría que Emma viera el mundo como yo lo veo cuando la miro. Sonrió. Creo que, sin querer, lo lograste. No supe qué responder. Solo la miré. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí necesidad de llenar el silencio. Porque ya no era cobarde. Era mío. Todo esto me dejó una marca. Una más. Pero también me dejó algo mejor, la certeza de que no vale la pena compartir techo, ideas ni afectos con quien no sabe respetarlos. Que a veces el verdadero gesto de amor propio no es gritar lo que nos hicieron, sino no permitir que lo hagan dos veces. Y que, incluso cuando alguien toma lo que era tuyo, nadie puede robarte lo que sos. Porque eso de verdad, solo lo puede perder uno mismo. Y yo ya no pienso perderme de nuevo. Adiós.